Me complace presentarles el capítulo número 14 de las historias jamás contadas. En dicho capítulo, les compartiré 6 historias reales que los dejarán sin aliento. Recuerden, que cada una es más impactante que la anterior, así que prepárense para vivir una experiencia única e inolvidable. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Sergio Fonseca. Él vive en Guadalajara y actualmente tiene una posición social bastante buena. El señor tiene una cadena de restaurantes y gracias a ellos puede llevar una vida de lujos. Pero no siempre fue así, pues cuando era niño vivía en casa de su abuelito, ya que sus papás habían migrado a Estados Unidos para poderle dar una vida mejor. Recuerda pasar muchísimo tiempo en compañía de su abuelito, y lo que más recuerda son esas tardes en las que iban de pesca solo ellos dos. Sin duda alguna son unos hermosos recuerdos, pero todo inicio tiene un final y sus papás llegaron y se lo llevaron con ellos a Guadalajara, donde construyeron su hogar y le dieron un buen estudio. Sergio siempre tuvo una vida de lo más normal, pero hace 3 años, su vida dio un giro inesperado a causa de unos recuerdos que no se puede quitar de la mente. Resulta que estaba supervisando el servicio de uno de sus restaurantes y de repente empezó a escuchar un sonido algo singular y de la nada empezó a experimentar sensaciones irregulares. Después de ese día tan extraño, llegaron a su mente unos recuerdos muy lúcidos de estar en varias ocasiones en unas siembras de maíz. Tiene recuerdos muy claros de cuando estaba entre unas milpas, aún puede sentir esa sensación del roce de las plantas. Además, recuerda ver al sol pasando por entre las hojas de las milpas, y recuerda que iba caminando por los maizales con una canasta llena de frutos. Al parecer sus tierras eran grandes, pues recuerda caminar por mucho tiempo. Pero el detalle es que el señor nunca ha estado en esa situación, pues sus papás se lo llevaron cuando tenía 11 años de edad, y jamás volvió a ese lugar porque su abuelo al poco tiempo partió de este plano, así que esos recuerdos son imposibles. Sergio siempre ha pensado que se pueden tratar de algún reflejo de una realidad paralela, y cree que eso es lo que hubiera sucedido de no haberse mudado a Guadalajara. Pero también es muy realista, y sabe perfectamente que no puede vivir en un mundo intangible, es por ello que mejor dejó sus recuerdos en paz y se refugió en sus restaurantes. Pero muy en su interior, sabe que le gustaría experimentar su faceta en el campo. Esta historia le pertenece a Carla Saldaña.
ella cree que está viviendo en una realidad que no es la suya. Carla es una mujer joven muy amable, y desde muy pequeña soñaba con viajar por el mundo. Pero creció y sus sueños los tuvo que dejar de lado, pues su trabajo como agente inmobiliario en bienes raíces la tiene sujeta a su ciudad. Ella trabaja para una empresa muy reconocida en la Ciudad de México, y gracias a su trabajo, ha podido darse algunos lujos. Su vida ha sido muy tranquila, y gracias a Dios un día conoció al amor de su vida, con el cual está felizmente casada. Carla me comentó que conoció a su esposo Alejandro de una manera muy singular, pues al parecer Alejandro ya estaba interesado en ella, y para acercarse a conocerla compró un departamento que ella tenía a cargo, y fue allí que empezó todo su romance. Al principio no lo aceptaba porque su prioridad era su trabajo y forjar su porvenir, pero la insistencia y la atracción que sentía hacia Alejandro dieron frutos y ahora están juntos. Tiempo después se casaron y se fueron a vivir en el departamento que Alejandro había comprado, y todo parecía perfecto. Pero siempre hay un pero, y un día Carla pasó por una situación bastante peculiar. Ella se encontraba trabajando en su computadora, y de repente se vio en una casa muy hermosa, pero no era la suya. Era radicalmente diferente, y ella no podía verse a sí misma, o sea, no veía sus propias manos ni nada de su cuerpo, era como si solo fuera observadora, o como si fuera solo energía en un lugar extraño. Después de eso, sintió un vértigo horrible, y posteriormente le dio un fuerte dolor en el cuello, y nuevamente ya estaba en su escritorio. Ya por la tarde le contó a su esposo lo que le ocurrió, pero no quiso continuar porque su marido es algo escéptico en estos temas. Al día siguiente, gracias a Dios ya no sentía nada de dolor, es por ello que le echó la culpa al estrés. Pero muy en su interior, sabe que algo muy raro sucedió. Esta historia le pertenece a Fátima Rojo, ella vive en la Ciudad de México, pues desde muy pequeña sus padres se radicaron en esa ciudad. Desde su niñez supo que no era como las demás niñas, ya que siempre veía cosas que las otras personas no podían ver. Sus padres eran amorosos, pero como nunca le creyeron que veía cosas extrañas, Fátima siempre fue una niña muy triste. Años después, sus dos padres fallecieron en un accidente automovilístico y nuestra amiga se quedó completamente sola. Pero gracias a Dios, ya es adulta y puede valerse por sí misma. Fátima en la actualidad trabaja en un bufete de abogados, pues quiso seguir los pasos de su padre. Ella es una joven soñadora a la cual le encanta escribir historias de romance, es por ello que siempre que una idea le viene a su mente, la escribe en su vieja libreta, la cual cuida como a su propia vida. A ella todos los días se le puede ver en la cafetería Regina,
pues el lugar le parece fascinante. En dicha cafetería, le fascina pedir su café bien cargado y hacer videollamadas con su amiga Laura Dimontes. Su vida es de ensueño, pues a base de esfuerzo ha conseguido todo lo que necesita para ser feliz, y lo mejor de todo es que dejó de ver esas cosas extrañas, o al menos eso creía. Resulta que un día por la tarde, estaba muy a gusto haciendo una videollamada con Laura. Ya se imaginarán, se contaron todos los detalles del día. Fátima me contó que su amiga le narró un sueño que tuvo, y eso le dio una fascinante idea para su próxima historia. Es por ello que rápidamente le pidió a su amiga unos minutos de silencio, y plasmó todos los detalles en su libreta. Después de eso, siguieron conversando algunos minutos, pero todo inicio tiene un final y optaron por terminar su agradable charla. Nuestra amiga Fátima estaba lista para marcharse de la cafetería, pero en eso su celular empezó a sonar. Era un colega y le dijo que era algo muy importante y la necesitaba en el despacho unos minutos. Ella obviamente le dijo que no había problema y llegaría en unos 25 minutos. Pero justo en ese momento, Fátima pasó por un fallo dimensional que hasta la fecha no ha podido olvidar. De repente, empezó a escuchar un sonido algo peculiar, y como por arte de magia, todo en un radio de pocos metros pareció distorsionarse y cambiar durante algunos segundos. Fue como si algo se moviera en cámara muy lenta, y luego volviera a su sitio. Fátima se quedó muy impactada, y al parecer solo ella estaba consciente de dicho fallo. Una vez que todo volvió a la normalidad, optó por sentarse de nuevo e investigar en Google, pero obviamente no encontró nada que justificara dicha vivencia. Después de ese fallo, su vida lamentablemente no volvió a ser igual. Pues ella pensaba que las visiones que tenía de pequeña habían desaparecido. Pero después de lo que le ocurrió, una vez más esas visiones volvieron a su vida, y casi a diario ve cosas que los demás no pueden ver. Esta historia le pertenece a Margot Suárez. Ella me la mandó hace tiempo por correo electrónico. Margot es una chica que en la actualidad tiene muchos temores, incluso a veces le cuesta salir de casa, ya que teme pasar por otra situación similar a la que vivió en el año 2002. Margot tiene 35 años de edad y vive totalmente sola en su departamento. A diario iba al centro de su ciudad, pues ella trabajaba en un restaurante como encargada en el turno nocturno. Todos los días manejaba durante media hora para llegar a su empleo, y eso la hacía muy feliz, pues ese trabajo siempre le ha fascinado. Las ventas en dicho restaurante iban en aumento, es por ello que se llevaba muy buenas ganancias. Así estuvo durante un año, y un día de fin de semana le pasó algo tan extraño que la hizo dudar de nuestra realidad. Ella se encontraba en una carretera súper concurrida, ya se imaginarán, iba muy tranquila con su música preferida en su estéreo y muy atenta en la carretera. Margot me comentó que tenía más o menos 15 minutos conduciendo, y al llegar a la intersección, de repente todo se paralizó al mismo tiempo que se quedó completamente sorda,
ya que no escuchaba absolutamente nada. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por algunos segundos, pero para cuando tuvo tiempo de reaccionar, ya todo había vuelto a la normalidad y su auto continuó avanzando, al igual que los sonidos volvieron de golpe. Lo cierto fue que no pudo seguir conduciendo, y mejor se orilló para tranquilizarse un poco. Allí pasó por mucho tiempo, porque después del susto algo pasó en su visión porque solo veía luces muy borrosas como si tuviera astigmatismo. Allí pasó por varios minutos, y como ya no pudo manejar le marcó a una amiga para que fuera por ella. Lamentablemente, Margot tuvo que renunciar a su empleo pues tiene pavor a manejar, y mejor trabaja desde casa en un empleo de llamadas a personas morosas. Ella pasa gran parte del día mirando por su ventana, y a su vez se pregunta qué es lo que hay más allá de lo que podemos ver. Y si se preguntan si volvió a ver bien de nuevo, la respuesta es no, su vista quedó así pero usa lentes de contacto y eso la hace ver más o menos. Esta historia le pertenece a Giselle, ella me la escribió hace tiempo por correo electrónico. Giselle desde pequeña vive en México, pues sus papás pusieron un bufete en Guadalajara y allí les fue súper bien. Nuestra amiga en la actualidad tiene 33 años de edad, pero me comentó que desde niña ha tenido visiones muy extrañas. Siempre que su mente está en blanco llegan imágenes a su cabeza, pero la mayoría de las veces son imágenes muy feas que tienen que ver con accidentes o sucesos horribles que les pasan a personas conocidas o desconocidas. El detalle es que dichas imágenes casi siempre se hacen realidad. Pero no solo son las visiones, sino que cada vez que llegan imágenes nuevas, le pega un fuerte dolor de cabeza que la deja paralizada, pues el dolor es más fuerte que una migraña. Ya se imaginarán lo que pasó la pobre de Giselle cuando era pequeña. Pero la visión que la dejó marcada de por vida fue en la que vio el accidente de su papá, y lamentablemente meses después ocurrió. Actualmente vive con su mamá, pero ella vive estresada pues no la quiere dejar sola, pues nada más son ellas dos. Pero lamentablemente, Giselle ya vio su propia muerte en una de sus visiones. Lo cierto es que después de que vio que fallecía atropellada enfrente del supermercado, ella no sale de compras ni por error. A nuestra amiga Giselle le fascina mirar por su ventana, ve a las personas pasar y se pregunta por qué le ocurre a ella, pues desde muy pequeña no pudo llevar una vida 100% normal, a causa de las premoniciones y los dolores de cabeza. A pesar de los intensos dolores, nuestra amiga trata de llevar una vida armoniosa, y seguido les marca por teléfono a sus excompañeras de la universidad, y pasan horas contándose todos los detalles de sus vidas. Giselle añora tener una vida normal, pero también sabe que ella fue elegida por el destino, y aunque siempre ha querido evitar las visiones, lo cierto es que nunca ha logrado que dejen de llegar.
Esta historia le pertenece al señor Salvador González. Él actualmente vive en Zapopan, Jalisco, y desde su niñez ha pasado por cosas muy extrañas. Todo comenzó cuando él cumplió 9 años de edad. Sus papás lo llevaron a visitar a sus abuelitos a una localidad cercana, y fue en ese viaje que su vida cambió por completo. A lo largo del tiempo le han pasado infinidad de fallos, pero hay uno que lo marcó para siempre, pues a pesar de que han pasado varios años, aún sigue teniendo miedo. Dicho fallo ocurrió un día viernes del año 2000. Salvador caminaba en un parque cercano a unos hermosos edificios, y de repente ocurrió algo aterrador. De la nada sintió un fuerte frío, y al parecer fue transportado a un lugar radicalmente distinto, pues se encontraba subiendo unas largas escaleras y a su alrededor había mucha nieve. El clima cálido de una se transformó en un clima nevado, e incluso hasta su ropa era distinta. Además no sabía dónde estaba, pero algo dentro de él le decía que terminara de subir esas escaleras de metal. Una vez que subió se llevó el susto más grande, pues todo estaba cubierto por el hielo y el lugar estaba muy desolado. El señor recalcó que ese lugar era muy extraño, pues todo estaba congelado, pero predominaba un aroma fuerte a tierra mojada. Después de algunos minutos en esa situación, empezó a perder la cordura, y tratando de salir empezó a correr sin saber a dónde dirigirse, pero por más que corría sentía que no avanzaba. Minutos después, regresó por donde mismo y bajó las escaleras, pero ya se sentía sin energía. Era como si ese lugar le absorbiera su vitalidad. Y una vez más estaba en el mismo parque, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Anteriormente a este fallo, el señor ya había pasado por otros más, pero este sí lo dejó muy afectado, pues hasta el clima era radicalmente diferente. Cabe mencionar que el señor no tiene ningún trastorno psicológico, pero cada mes visita a su psicóloga de cabecera, pues la psicóloga es su hija mayor. Ella, al ver que su papá pasaba por estos detalles, decidió estudiar psicología, para así poderlo ayudar. Gracias a Dios el señor aprendió a llevar estos fallos de buena manera, y ahora cada vez que le pasa a uno, solo sonríe y se siente especial, pues no todas las personas pueden contar tantas experiencias personales como él. Cabe mencionar que en ocasiones se siente un poco solo y se encierra en su habitación para pasar momentos de tranquilidad, pero eso es algo que todos hacemos, o al menos nos gustaría hacer.